Colorado y todo el país comienzan movilizaciones proinmigrantes buscando un mejor futuro para 11 millones de indocumentados, a solo 2 meses y medio de las elecciones de medio término, donde dicen el voto hispano podría ser decisivo para los políticos de ambos partidos. Maralí Madrid nos cuenta lo ocurrido aquí en Denver. Líderes comunitarios e inmigrantes en nuestro estado llevaron a cabo el día de hoy una marcha a las afueras de las oficinas del Partido Republicano de Colorado para hacerle un llamado al candidato Cory Gardner para que apoye una reforma migratoria. Decidimos ir a las oficinas generales del Partido Republicano aquí en Denver para exigirles, para darles a entender a los republicanos que estamos hartos, que hasta aquí ha llegado el tiempo de que nosotros tenemos que decidir lo que es bueno para toda la comunidad, no nada más para uno, sino para toda la comunidad aquí en Estados Unidos. Gardner fue uno de los republicanos, dicen, que se opuso a los principios de la reforma migratoria propuestas por el presidente de la Cámara de Representantes. Tomamos acción porque queremos que Cory Gardner sepa que ya estamos cansados. Sabemos que él sigue matando la reforma migratoria, no ha apoyado, me ha afectado a mí directamente por mi mamá y por eso estoy apoyando el día de hoy. También toda la gente que estuvo ahí, por esa razón, estuvo apoyando porque es afectado. Con las elecciones en puerta este próximo mes de noviembre, este grupo también quiere enviarle un claro mensaje a Gardner en cuanto al voto por parte de la comunidad hispana, ya que dicen la mayoría de los votantes hispanos de Colorado apoyan una reforma migratoria integral. Así como él ha bloqueado la reforma migratoria, así como él ha bloqueado un voto para dar la reforma migratoria estos últimos meses, este último año, nosotros también podemos hacer lo mismo ahora en noviembre. Y que recuerde que nosotros estamos aquí ahora, pero también vamos a estar en noviembre y nuestra voz es nuestro voto. Dicha marcha a las afueras del Partido Republicano en Colorado culminó cuando la policía de Denver fue llamada para pedirle a la multitud que abandonara el lugar. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.